Bienvenidas y bienvenidos a Enclave Política. En Brasil se abre un espacio para la reflexión desde las condiciones políticas que genera ya la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. La principal es ahora la reacción del bolsonarismo, con su carga de odio y de venganza por lo que decidió el pueblo brasileño el domingo pasado. Y por supuesto lo que pasa en ese país tiene un eco sonoro en América Latina y por lo visto hasta ahora ha sido tan fuerte que la reacción de mandatarios y líderes de opinión ya habla de la integración y de retomar espacios, por ejemplo, de la UNASUR. De todo esto queremos conversar con el analista Amaury Chamorro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Amaury, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás? Orlando, un saludo también a todas y a todos que nos ven en este momento. Es un honor estar aquí. Gracias por atender esta invitación. ¿Cómo evalúas, cómo valoras lo ocurrido el domingo pasado en Brasil y hasta dónde el eco de esa victoria puede trascender más allá de sus fronteras? Bueno, Brasil es un país trascendental para el mundo, ¿no? Digamos, geopolíticamente tiene mucha importancia, es el tercer mayor productor de comida del planeta, es el mayor productor de proteínas del mundo, tiene las mayores reservas de agua potable, la Amazonía, tiene oro, tiene petróleo, tiene de todo, ¿no? Brasil es un país inmenso y jugó, y recordemos eso, ¿no? Yo creo que ahí está el gran cambio, ¿no? Cuando el presidente Lula gana la elección en el 2002, Brasil se transforma realmente en un jugador no solo regional, sino a nivel mundial reconocido, y permitió el nacimiento de UNASUR, CELAC, bueno, también fue uno de los fundadores del Foro de San Paulo, o sea, siempre vio la integración de América Latina como algo importantísimo para que nosotros como continente logremos enfrentar mesas de negociación comerciales con Europa, con Estados Unidos, con Asia, pero también mirando hacia la integración con una única moneda, una integración cultural, educacional, ¿no? O sea, con una visión de integración completa, total de nuestro continente, también del Caribe. Eso es importante y se va a retomar. Lula ya lo dijo que lo iba a retomar y es lo que los Estados Unidos y la Unión Europea no lo desean. Y siendo así, entonces, ¿qué es lo que debería hacer para arrancar su gobierno Lula, tomando en cuenta todo lo que deshizo el señor Jair Bolsonaro? Bueno, lo primero es lograr de alguna manera apaciguar, yo diría, ¿no? El país, como en este momento hay casi 90 puntos de bloqueo en Brasil, llegó a tener casi 400 de manifestantes pro Bolsonaro que salieron a las calles, las avenidas, las carreteras, cerrar las principales carreteras del país y fueron a las puertas de cuarteles pidiendo la movilización del ejército para que diera un golpe de Estado en contra del futuro presidente, o sea, de un autogolpe en este momento para impedir que el presidente Lula gane las elecciones. Y es una situación muy tensa, hay algunos hechos de violencia. Brasil es un país naturalmente violento, pero por temas de criminalidad. No es un país que está políticamente también ha tenido hechos de violencia, principalmente contra el campesinado, contra los indígenas brasileños, contra algunos líderes, pero no es algo que se vive en el día a día de Brasil. Y ahora ver los hechos de violencia por parte de los bolsonaristas realmente ha asustado. Y sí, y Lula tiene que trabajar para lograr recuperar esa no tan tranquila lógica del funcionamiento de Brasil, pero también bajar ese ímpetu de golpe de Estado que no ha tenido eco en las Fuerzas Armadas, que no ha tenido eco en la institucionalidad. Y Lula tiene mucha habilidad, ¿no? Sabemos que él va a lograr, por ejemplo, agarrar ese Congreso que mayoritariamente es pro Bolsonaro, indudablemente será pro Lula. Al primer mes de gobierno ya tendrá un gran acuerdo de gobernabilidad. Entonces, pero la violencia, el eco del fascismo, nosotros vimos algunas fotos de gente en Santa Catarina, que es uno de los estados del sur de Brasil, haciendo un saludo nazi, o sea, hay un estado de excitación por parte de los violentos que quieren una guerra civil en el país, cosa que no va a ocurrir. ¿Por qué señalas o adviertes que en las primeras semanas quizás del gobierno de Lula tendría una mayoría en la Asamblea o en el Congreso? Porque el presidente Lula es impresionante. Él ha tenido una capacidad de lograr mayorías con una facilidad tremenda. Esa es la principal habilidad, yo diría, política del presidente Lula. O sea, el presidente Lula es el que recibe cada diputado, cada senador, no importa si es un estado grande, estado pequeño, si tiene muchos seguidores en Twitter o no, pero él se sienta a hablar con todos, toma el café, llega a acuerdos y logra sacar adelante una agenda
de desarrollo del país. Imagínate cómo es Lula. Solo quería contar muy rápidamente. Geraldo Alckmin, el actual vicepresidente, compitió contra Lula en 2006 por la presidencia de la República, quedó en segundo lugar. O sea, imagínate quién logra que su vicepresidente sea alguien que haya competido en contra de él. O sea, ese es Lula, ¿no? Por una visión general de progreso del país y de unidad independiente de las diferencias ideológicas que puedan haber. Y él va a lograr eso seguramente. Inclusive, el más importante de los gobernadores bolsonaristas, que es Tarcísio, el que ganó el estado de São Paulo, ya abandonó a Bolsonaro y ya señalizó en una entrevista diciendo que va a estar con Lula y se van a articular y que tiene todo su apoyo, y él espera también tener el apoyo del presidente Lula para poder cumplir con su agenda. O sea, eso ya simplifica lo que es la capacidad del presidente Lula de llegar a acuerdos. Ya, y esa misma complejidad con la que llega por la diferencia corta que tuvo en la votación, ¿no implica que el bolsonarismo se asienta, se postula como una fuerza política fuerte, o solamente es en las elecciones donde adquiere ese poder? Mira, yo te quería, que muy buena tu pregunta. Más que el bolsonarismo, que en este momento Bolsonaro lidera eso, yo diría que es la instalación del fascismo. O sea, ellos, un fascismo liberal, un fascismo neoliberal, religioso, evangélico, muy conectado también a los sectores de los grupos paramilitares en Brasil, principalmente de Río de Janeiro, y algunos grupos criminales que tienen control territorial en los sectores más populares de Brasil, que tienen una agenda extremadamente radical. Yo digo que ellos quieren instalar un califato evangélico en Brasil. Ellos tienen mucha fuerza y mucho dinero. Bolsonaro va a desaparecer. Bolsonaro demostró no tener esa capacidad de articulación, ese silencio que él muy equivocadamente hizo de casi 2 días para lograr lograr movilizar a la gente para que haya un golpe de Estado. Eso lo acabó minguando, pero esa fuerza política que es muy bien articulada, que tiene muchos recursos, está ahí y va a continuar. Yo te diría que esa fuerza es algo en torno del 20 a 25% de la población brasileña. Eso no es despreciable. Es muy importante tener en consideración que ellos van a actuar articulándose para tener, porque ellos tienen un proyecto de poder, inclusive lograron una mayoría, lograron en una asamblea, en un congreso, perdón, lograron muchos gobernadores, también lograron elegir un presidente. Bolsonaro es presidente de ellos, pero Bolsonaro es funcional a los intereses de esos grupos económicos religiosos. No que Bolsonaro los lidere. Ahora, ellos indudablemente van a encontrar un sustituto a Bolsonaro que tenga una capacidad de gobernar y que tenga también una capacidad de articular con lo que en Brasil le dicen el centrão. Centrão sería el gran centro, que es un centro político liberal, no fascista, que de alguna manera en este momento va a tender a apoyarlo a Lula, pero que también si ve un crecimiento de un poder más fuerte fascista que tiene capacidad de ganar, seguramente se va se va con ese fascismo, digamos, como en este momento apoyó a Bolsonaro. O sea, es importante entender eso. Y la fuerza, imagínate que las iglesias evangélicas en Brasil, solo en diezmos, ellos facturan al año sin pagar impuestos y sin tener que contabilizar oficialmente, se calcula que 10.000 millones de dólares. O sea, el poder económico, ni siquiera el Partido Republicano Demócrata de los Estados Unidos tiene eso de presupuesto. Y ellos dirigen ese presupuesto hacia un esfuerzo de poder. O sea, ellos quieren volver a la presidencia de Brasil, tener mayorías del Congreso, elegir gobernadores, elegir alcaldes, para poder fortalecerse económicamente y ahí poder articular en otros países para lograr lo mismo. O sea, no es una fuerza, no es apenas una fuerza religiosa, no, estamos hablando de grupos económicos que utilizan la religión con un objetivo de poder. Y esos grupos religiosos, esos grupos económicos, ¿cómo se van a comportar entonces con Lula? Tomando en cuenta que incluso lo que acabas de mencionar, más los análisis y enfoques que se han hecho, dan cuenta de que ellos van por ejemplo, señalar un pedido de golpe de Estado a los militares. Bueno, no, o sea, los militares de América Latina, a excepción de Venezuela, Nicaragua y Cuba, todos los demás fuerzas militares obedecen a los Estados Unidos. O sea, sabemos de eso y no hay que perderse en eso. Pero en Brasil ya fue inclusive una visita
de la jefa del Comando Sur, el mismo Biden, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa llamaron a orden a las Fuerzas Armadas brasileñas a decir el resultado que se dé se obedece. Y es lo que están cumpliendo. Echaron al río a Bolsonaro. Ahora, esas fuerzas, entendamos una cosa, esas fuerzas evangélicas tienen mucha relación de lavado de dinero y mucha relación de control territorial con los grupos paramilitares que en Brasil les llamamos milicias. Esos grupos paramilitares tienen el control de lo que en Brasil ya decimos comunidades, que en realidad fuera de Brasil es conocido como las favelas, a donde vive la gran masa poblacional de Brasil. En esos sectores, ellos tienen un control territorial que impiden, por ejemplo, el proselitismo político de los sectores de izquierda. Ellos también impiden un trabajo, o por lo menos, más que un trabajo, la proliferación de religiones de matrices africanas. O sea, ellos tienen un control ideológico, religioso, y también tienen un control territorial para que esa amplia mayoría de esos sectores poblacional sea única y exclusivamente influenciada por la Iglesia Evangélica con el objetivo de elegir sus diputados, sus senadores, sus alcaldes y sus gobernadores. Entonces, ese modelo se está exportando a América Latina. Eso es importante entender. Las izquierdas, los sectores progresistas de América Latina deben entender. Por eso yo vengo, Orlando, y tú eres testigo de eso, desde hace muchos años diciendo, dejen las redes sociales, olvídense de Twitter, olvídense de Instagram. No es que hay que abandonarlas, pero no es que hay que enfocarse, no es porque uno consigue una tendencia y que uno cree que logró algo. Porque cada vez que logramos una tendencia, se abre una nueva iglesia evangélica en un garaje, en un sector popular, y que no logra los proyectos de poder popular y organizacional, no logran crecer y no logran relacionarse con ese territorio con la misma velocidad que ellos tienen. Entonces, y ahí ellos logran grandes resultados, por lo menos en Brasil y en otros países lo hemos visto, ¿no? O sea, claro. en Colombia ganó Uribe en el referendo por la paz con el apoyo de las iglesias evangélicas. Piñera gana la elección por el amplio apoyo de las iglesias evangélicas en algunos sectores específicos del país. O sea, existe sí un compromiso de la derecha con las iglesias y eso tiene que ser tomado en consideración. Claro, y también en Ecuador ocurrió lo mismo con Guillermo Lasso el año pasado, pero bueno, hagamos la primera pausa y volvamos enseguida para hacer un análisis más de la perspectiva y la prospectiva política del triunfo de Lula en Brasil. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con Amaury Chamorro, analista político, a propósito de lo ocurrido el domingo último en Brasil. Amaury, en función de lo que acabamos de conversar, ¿qué es lo prioritario ya en la política interna, en la política económica de Brasil que debería asumir Lula? Él ha señalado algunos hitos, ha lanzado algunas ideas alrededor de lo que quería, pero de lo que ha planteado, ¿cuánto de eso es posible para arrancar su mandato? O sea, Brasil es un país que tiene un crecimiento muy pequeño en este momento, no obstante, ha respondido de alguna manera positiva, digamos, en comparación a otros países, el impacto del COVID, ¿no? De la pandemia. Ahora Lula lo que va a retomar es un proceso de crecimiento económico a través obviamente de lo que él llama de la reactivación del sector de la construcción, de la reactivación también de la industria brasilera que fue despedazada por el esfuerzo de la Lava Jato, que responde también a los intereses de los Estados Unidos y la Unión Europea en destruir la industria brasilera. Recordemos que Brasil es un player mundial en muchos sectores, tanto en la construcción naval, en la construcción de plataformas de petróleo. Las grandes constructoras, inclusive Odebrecht, eran las más grandes del mundo y competían con las estadounidenses en obras en el Medio Oriente, en África, inclusive en América Latina, inclusive en Europa. Es más, Odebrecht, la terrible Odebrecht, tiene 90 grandes obras dentro de los Estados Unidos que en este momento funcionan normalmente. O sea, no es que allá Lava Jato y esas cosas no existieran.
hubo una tentativa de desarme de la industria nacional brasilera, Embraer, la privatización que se intentó y todo lo demás. Entonces Lula lo que va a hacer es reactivar el proceso industrial brasilero y activar principalmente las relaciones con los países que han sido muy afectadas por las posturas innombrables de Bolsonaro. Entonces eso ayuda a la exportación brasilera de productos manufacturados y de tecnología, y también reactiva la economía interna del país. Ahora, los procesos de redistribución de rentas y también como los créditos para el acceso a las universidades, el crédito más barato para los emprendedores, o sea, es volver un poco la fórmula muy exitosa del presidente Lula en un momento que Brasil que tuvo, ¿no? ese boom de los commodities que favoreció mucho a América Latina. Ahora hay grandes oportunidades para Brasil, inclusive con la terrible guerra de Ucrania, que va a desacelerar la economía europea y eso va a impactar en el mundo. No obstante, Lula tiene la capacidad de mirar hacia el Medio Oriente, mirar hacia China y obviamente restablecer los lazos para poder exportar más. Entonces, eso tiene que ser considerado dentro como las primeras políticas económicas y principalmente parar todos los proyectos de privatización de Bolsonaro, que al final es lo que ellos deseaban, ¿no? Vender todo el país a precio de nada a los Estados Unidos. Y un elemento que también cabe analizar es que el apoyo recibido de sectores de centro hacia la izquierda, de sectores empresariales, no condicionan un programa de gobierno para Lula que esté afincado en lo que acabas de mencionar. Digo esto porque esos empresarios no van a apoyar gratuitamente a Lula, sino que lo van a condicionar. Y por otro lado, lo que deja el señor Bolsonaro también es cierto que no es fácil de componer. Claro, a ver, el gobierno Lula, el presidente Lula es un gobierno socialdemócrata, ¿no? No es un gobierno radical de izquierda como vimos en el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela. Entonces, el presidente Lula con un país, recordemos que Brasil también es un país donde hay una bolsa de valores muy fuerte, el mercado financiero es demasiado fuerte, o sea, Brasil también tiene bancos que son players mundiales. Entonces, Brasil tiene que saber trabajar con el presidente Lula, trabajar con esos sectores económicos porque puede haber un ataque especulativo en el país y todo ese tipo de cosas. Pero Lula ha tenido siempre una muy buena relación con los sectores industriales. Bolsonaro tuvo el apoyo de algunos empresarios que financiaron sus campañas, que financiaron el odio, financiaron el fake news, que son muy puntuales del sur de Brasil. No obstante, la gran mayoría del país y de los sectores han apoyado a Lula y de alguna manera han tenido una buena relación con Lula. Nunca Brasil en ese entonces había crecido y exportado tanto, por ejemplo, en el sector agropecuario, que es muy importante para la economía brasilera, como era la época de Lula. Claro que ahora creció en relación a lo que fue 2002, pero 2002 no, 2006, que fue cuando hubo un boom de la zafra de producción y exportación brasilera, pero es lo que va a buscar Lula, y Lula ha permitido que los sectores, inclusive su oposición a él, desde el punto de vista ideológico, ganen mucho dinero porque se calienta la economía del país. Ahora, él va a enfrentar también un proceso de recesión planetaria, ¿no? El próximo año va a ser muy duro para el mundo. Hay un proceso de desaceleración europea tremenda y eso va a afectar las economías de los países en vías de desarrollo. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que Lula va a intentar construir un proyecto económico que tenga esa capacidad de intentar de alguna manera navegar dentro de eso, pero mirando hacia dentro de su economía. Eso es importante. En el 2008, cuando hubo la crisis de los subprimes, o sea, cuando la crisis de la burbuja inmobiliaria estadounidense, esa barbaridad que ocurrió que afectó todo el planeta, fue cuando más creció Brasil. ¿Por qué? Porque inteligentemente lo que hizo el presidente Lula fue mirar para su propia economía. O sea, Brasil es hoy un país de 225 millones de habitantes que tiene una capacidad de consumo hoy muy afectada por Bolsonaro, pero lo que él va a hacer es trabajar en esa fórmula de darle capacidad de consumo para que la industria nacional pueda producir y eso generar que se caliente la economía brasilera con su propia producción. O sea, pese a que a Brasil importa, Brasil tiene capacidad de subsistencia con su propia industria. Entonces, es esa la vía que el presidente Lula muy probablemente camine para encontrar la fórmula de escapar de la recesión en Brasil, del bajo crecimiento en Brasil, del aumento de la pobreza y el hambre que es terrible en el país. Estamos volviendo a los indicadores primer gobierno Lula, pero que también se busque un crecimiento con las buenas relaciones que Brasil va a tener con el presidente Lula a nivel internacional.
Claro, y ya que lo mencionas, quería abordar el tema porque efectivamente ya con la presencia de Lula, los discursos y el relato político que en su momento han tenido Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, por ejemplo, Luis Arce, dan cuenta de que sí hace falta el peso de Brasil para generar esta integración con elementos fundamentales que lo ha mencionado, por ejemplo, Andrés Arauz a propósito de la creación del Banco del Sur, la integración económica fundamental para resolver problemas claves y básicos de las naciones, de los países allegados y cercanos a Brasil, por ejemplo. Entonces, este liderazgo de Lula va a tener que prácticamente ser impulsado hacia una mejor integración. Si es así, ¿cómo ves las condiciones para que esto ocurra? Mira, el presidente Lula cuando fue presidente anteriormente, en su primer y segundo mandato, él dio orden a que Brasil importara lo que tuviera que importar de América Latina. O sea, estamos importando algún producto, algún commodity, algún producto industrializado de algún país que no sea de América Latina. Busquemos si hay en América Latina y lo encontramos. Entonces, demos preferencias arancelarias, demos financiamiento para que esos países puedan exportar a Brasil. O sea, él decidió agarrar toda esa cantidad de dinero que sale de Brasil por importaciones para distribuirla en América Latina. Eso es muy importante. Él ayudó mucho el proceso de integración del continente en ese sentido. Él tiene una visión de la importancia de que América Latina esté unida, independiente de diferencias ideológicas. O sea, Lula no tiene ningún problema en sentarse con Lasso, como sentarse con el presidente Maduro, a llegar a acuerdos económicos y que sea en beneficio de los pueblos. Él no tiene ese problema, él no tiene esa barrera ideológica que nosotros vimos de alguna manera entre la primera tanda, digamos, ¿no? de los presidentes de América Latina, esa primera ola, que eran mucho más radicales, ¿no? Lula en ese sentido no tiene ningún problema y yo creo que está correcto, porque si eso trae un beneficio tanto para el pueblo que va a exportar como para Brasil, perfecto, tiene que hacerse, porque nosotros como continente independiente, pese a que prácticamente toda América Latina ya vuelve a ser de izquierda, gobernado por distintas izquierdas, no somos todos iguales. Hay izquierdas que son más de derecha que la misma derecha y otras izquierdas que, bueno, entonces, pero hay ejemplos importantes de resistencia, como el caso de Venezuela, que ha pasado por todo y esta semana tuvo la visita del presidente de Colombia, ¿no? Que es algo maravilloso realmente no solo para el pueblo venezolano, pero para aquellos que de alguna manera han entendido que la integración latinoamericana es la única vía para que nosotros nos desarrollemos independiente de qué espectro ideológico, en qué espectro ideológico esté en la presidencia de la República de algún país, ¿no? Entonces, yo creo que Lula va a ayudar en ese sentido, vuelve a retomar un liderazgo no solo de Brasil, más mundial, y ahora él tiene un gran desafío, Orlando, es también ya preparar quién lo va a sustituir. Ya el presidente Lula dijo que no se va a lanzar a la reelección, no hay dentro del Partido de los Trabajadores en este momento alguien que pueda que tenga el tamaño, bueno, nadie en Brasil tiene el tamaño del presidente Lula, entonces es encontrar a alguien, muy probablemente se habla mucho de Simone Tebet, que es la candidata que quedó en tercer lugar, pero se entregó de cuerpo y alma y ella es uno de los pilares fundamentales de la victoria del presidente Lula. El presidente Lula ganó la elección, así como ganó Petro, así como ganó Boric, así como ganó el presidente Pedro Castillo, ganaron no por ser las mejores opciones para el país, sino porque lo otro era tan terrible que todo el mundo se organizó para ayudar a que esos líderes ganaran. Y eso es muy importante. Entonces, probablemente de esa centro derecha es que venga el sustituto o la sustituta del presidente Lula, bajo un gran acuerdo, ya que el Partido de los Trabajadores también tiene una capacidad de movilización, lo ha logrado demostrar, no solo político, pero también electoral, ¿no? Entonces, va por ahí ese esfuerzo de pensar hacia el futuro, que es importante. El presidente Lula siempre lo ha tenido presente. Muchas gracias, Amaury. Muy importante lo que acabas de mencionar y por supuesto eso da para otro análisis, cómo se generan los liderazgos nuevos y además los que promueven otro tipo de relatos políticos en América Latina. Te agradezco mucho. Cuídate también. Un gran desafío de América Latina, de los sectores progresistas. Así es. Muchas gracias a Amaury Chamorro, analista político, a propósito de lo que ha ocurrido en Brasil, que da para hablar también de otros temas. Pero bueno, pendientes también de lo que pasa con ese bolsonarismo que intenta un golpe de Estado, pero bueno, ya lo hemos conversado. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.